Buenas noches chicos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy la clase es un poquito diferente a lo que normalmente hemos venido trabajando, como les he venido comentando. Igual les dije que íbamos a tener una clase eh, asincrónica, ¿verdad? Entonces, parte de esto va a ser esta clase donde ustedes van a poder ver la grabación, la van a poder detener cuando ustedes quieran y consultar las veces que ustedes quieran. Normalmente, ¿verdad? Como se ha venido trabajando, con la excepción de que no vamos a tener esa clase en vivo que siempre tenemos, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, chicos, estamos en el módulo de producción, semana 3, ya estamos casi por la mitad del curso y si lo vemos desde esa perspectiva creo que hemos venido avanzando bastante y ojalá que el conocimiento igual también haya sido el más óptimo para todos ustedes. Igual falta mucho por recorrer y entonces eh, esperamos que se puedan ir resolviendo cualquier duda que podamos ir teniendo en el camino, ¿verdad? Chicos, vamos a ver un poquito acerca de los procesos productivos, ¿verdad? Lo que es, valga la redundancia, producir, ¿verdad? Cuando estamos ahí en la parte de producción. Es importante, bueno, en esto sí son más enfocados a la parte tangible, ¿verdad? Donde se elaboran productos, donde tenemos diferentes tipos de actividades, maquinarias, personas, diferentes elementos, ¿verdad? Que forman parte de ese proceso productivo, pero igualmente vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Hay que entender, chicos, primeramente la definición de procesos productivos, ¿verdad? Dice que es un conjunto de actividades mediante las cuales uno o varios factores productivos se transforman en productos. La transformación crea riqueza, es decir, añade valor a los componentes adquiridos por la organización. Entonces, visto desde ese concepto, podemos decir que el proveedor, ¿verdad? Es el que nos proporciona pues materia prima. Tenemos un proceso. Es importante ya acá cuando hablamos del proceso porque es la transformación. Muchas veces impulsado por energía humana, energía mecánica, ¿verdad? Cualquier tipo de energía. Pero ya aquí tenemos un valor. Aquí es donde a ese materia prima que tenemos, ¿verdad? La estamos transformando, le estamos cambiando su naturaleza para añadirle un valor, ¿verdad? Entonces, porque imaginémonos que la materia prima cualquiera la compra y no le hace absolutamente nada, entonces cualquiera puede tener acceso a los recursos, ¿verdad? Y no es así, entonces la idea de tener un proceso productivo pues, es añadirle ese valor para que puedan tener un valor significativo y un valor agregado a esa materia prima. Claramente muchas veces esa materia prima pues pasa por diferentes etapas, esas etapas donde tenemos que transformarla, que cambiarla, que hacerles cambios, añadirle otros tipos de materias primas para que esto tenga ese valor añadido. Entonces, una vez que nosotros tengamos ese proceso propiamente ya elaborado, pues lo que vamos a hacer es simplemente una salida del producto. Esa salida del producto pues es lo que llamamos como producto ya transformado con un valor añadido y pues va para el cliente, ¿verdad? Muchas veces todo lo que nosotros por ahí llegamos a comprar, okay, ¿verdad? Pero siguiendo con el tema del proceso productivo, propiamente donde estamos añadiendo ese valor productivo es donde nosotros también tenemos que generar un valor al producto. Claramente, chicos, nosotros no podemos generar un producto eh, que no sea rentable para la organización. Y cuando les digo que no sea rentable, más allá de la materia prima y la transformación, ¿verdad? Y que si entró X cantidad, por lo menos tiene que doblar esa cantidad, es que ese proceso productivo sea lo más eficiente,
Y recordemos que cuando hablamos de eficiencia es utilizar el máximo aprovechamiento de los recursos, ¿verdad? Tanto en tiempo, ¿verdad? Como en recurso humano y en cualquier otro factor que este pueda estar involucrado, en la energía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces de ahí nace una gran necesidad, ¿verdad? Tener diferentes tipos de procesos productivos con relación a las diferentes tipos de necesidades que nosotros podemos ir teniendo. Entonces, por ejemplo, tenemos distribución por proyectos, centros de trabajo, celdas de manufactura, líneas de ensamble y procesos continuos, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos hacer un picadillo de procesos. Hoy vamos a trabajar distribución de proyectos, mañana vamos a estar en celdas de trabajo. Cambiamos a ver como procesos continuos, a ver cómo nos va, ¿verdad? Como cuando uno quiere acomodar la sala diferente y la vamos a tener de esta manera esta semana, pero la otra la vamos a tener de esta otra manera. No, ¿verdad? Eso no funciona así. Deben ser constantes en ciertas ocasiones, porque también podemos llegar a tener un proceso productivo flexible, ¿verdad? Flexible a las necesidades, flexible al tipo de proceso, ¿verdad? Al tipo de materia prima que estamos utilizando. Entonces, es como una variable. Lo que sí es importante y hay que entender es que tenemos que tener un proceso, en algunos casos definido, ¿verdad? Digamos que no en algunos casos, tiene que estar muy definido en la mayoría de los casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque sea flexible, yo ya sé que mi proceso está bien definido y sé que es un proceso flexible, ¿verdad? Entonces, vamos a ir conociendo un poquito cada uno de esos procesos donde tenemos esa transformación y la mayor eficiencia de los procesos, ¿verdad? La producción por proyecto, chicos. Bueno, cuando estamos en la distribución por proyecto, solo es importante recalcar e importante que usted lo tenga muy en cuenta que una característica que tienen los proyectos es que tiene un inicio y tiene un fin, ¿verdad? Entonces, siempre que vamos a hablar de proyectos, pues es un inicio, tiene sus actividades sistemáticas, ¿verdad? Ordenadas, pero tiene un fin, ¿verdad? El proceso que normalmente nosotros conocemos, perdón chicos, mm, es cíclico, ¿verdad? Entonces termina su etapa, volvemos a empezar nuevamente con el proyecto. Entonces, eso es una gran diferenciación que tenemos entre un proceso y un proyecto. Muchas veces decimos, es que estoy en un proceso, estoy en un proyecto y no sabemos o no lo entendemos realmente si estamos o en un proceso o en un proyecto, ¿verdad? Entonces, es una construcción, pero debemos irlo teniendo muy definido. Dice que la distribución por proyecto, el producto en razón de su volumen o peso, permanece en un lugar fijo y el equipo de producción va hasta el producto y no al contrario. Los predios de obras, casas y caminos y los escenarios son donde se filman películas son ejemplos de este formato. Los bienes que se producen con este tipo de distribución suelen ser manejados, empleados las técnicas para la administración del proyecto, ¿verdad? Yo no sé, chicos, si ustedes han escuchado mucho sobre administración de proyectos. Bueno, eso es un tema que ha venido surgiendo con gran auge en las universidades, en las organizaciones, ¿verdad? Esa administración de proyectos. De hecho, hasta tenemos ya maestrías en administración de proyectos, gerencia de proyectos, porque las organizaciones se manejan mucho por proyectos. Ahora están trabajando mucho por proyectos. Pero la gente muchas veces les cuesta llevar las actividades por proyectos, ¿verdad? Entonces, la gestión de los proyectos hoy en día es muy importante. Si ustedes empiezan a investigar un poquito ofertas de trabajo, se van a dar cuenta que hablan mucho acerca de administración de proyectos. Y la administración de proyectos es un tema arduo donde se trabaja eh, muy sistemáticamente. La administración de proyectos es un trabajo donde incurre
tener muchas personas y que tengan siempre la misma sintonía. Viéndolo desde esta perspectiva, nos habla de que obras, ¿verdad? Como casas, caminos, escenarios donde se filman películas, tal vez no es nuestra industria, ¿verdad? Sabemos que las películas en Costa Rica no es algo fuerte, pero sí los caminos y las casas. Entonces, les decía, ¿verdad? No es que hacemos una casa y la destruimos y la volvemos a hacer, ¿verdad? Hacemos un edificio, la volvemos a hacer, los caminos los destruimos y los volvemos a hacer. Bueno, de pronto podemos pensar que sí, ¿verdad? Por temas políticos, ¿verdad? Tal vez los caminos no se arreglan de la mejor manera, entonces cuando terminaron ya están otra vez desplazados y hay que volverlos a construir, pero esa no es la finalidad del proyecto, ¿verdad? Obviamente que esperamos que los proyectos sean duraderos en el tiempo y a nosotros nos van a pagar por una obra o vamos a administrar un proyecto por una obra terminada. 100 kilómetros, 200, 300 kilómetros de obra terminada, asfaltada, por ejemplo. Y ahí tenemos nuestro proyecto. Tuvimos un inicio, tuvimos un fin, ¿verdad? Desde el inicio, que fue empezar con nuestras obras, las maquinarias, trasladar a las personas. Fuimos haciéndolo por proyectos, por etapas. Etapa 1, primeros 50 kilómetros. Etapa 2, los primeros 15 kilómetros, por ejemplo, ¿verdad? Si el camino estaba un poco difícil. Tercera etapa, los últimos 15 kilómetros, ¿verdad? Que ya estaba un poco más complicado. La cuarta etapa, entrega el proyecto, revisiones, eh, análisis, ¿verdad? Pruebas de asfalto, por ejemplo. Entonces, ya vemos que ese proyecto tuvo un inicio y tuvo un fin. Entonces, esa es la finalidad de los proyectos, ¿verdad? Que tengan ese inicio y tengan ese fin. Y se los hago muy enfático porque creo que es importante que nosotros también lo tengamos contemplado, porque muchas veces los llegamos a confundir entre un proceso y un proyecto, ¿verdad? Como les decía, yo se las dejo a ustedes pensando que puedan identificar realmente cuando tenemos un proyecto, cuando tengamos un proceso, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es esa diferenciación que nosotros podemos ir haciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la construcción de una casa, ¿verdad? Tenemos la construcción, tenemos un inicio, tenemos un fin. El inicio pueden establecerse, por ejemplo, con una entrevista con la persona para ver cuáles son los requerimientos que la persona tiene en su casa, qué le gustaría, le presentamos diferentes tipos de planos, propuestas, si lo aceptan, pasamos a la siguiente tarea consiste en la compra de materiales, ¿verdad? Entonces, todas esas etapas yo las tengo muy mapeadas. Cuando me voy a dar cuenta, ya tengo una obra terminada y le entrego las llaves a la persona. Así lo podemos ver. Entonces, esa es nuestra distribución por proyectos. Centros de trabajo, chicos, ahora viene la otra historia. Ya ahora sí viene más a la parte operativa. El lugar donde se agrupan equipos o funciones similares, como todas las perforadoras en un área y todos los troqueladoras en otra. Así, la pieza que se está produciendo pasa siguiendo una secuencia, estableciendo de operaciones de un centro de trabajo a otro donde se encuentran las máquinas necesarias para cada operación. En ocasiones, este tipo de distribuciones se conoce como taller, ¿verdad? Como ese famoso taller. Y bueno, aquí lo vemos un poco más ordenado, donde podemos tener, no sé, un cuarto limpio, ¿verdad? Donde tenemos diferentes etapas del proyecto, van pasando por diferentes líneas de producción y cada una tiene su función en particularidad, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver como centros de trabajo, ¿verdad? Es el lugar donde se agrupan esos equipos en funciones similares donde todos perforan, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver o identificar propiamente como un centro de trabajo. Celdas de manufactura, ok. Aquí se refiere a un área dedicada a la fabricación de productos que requieren procesamientos similares.
Por ejemplo, estas células son diseñadas para desempeñar un conjunto específico de procesos y se dedica a una variedad limitada de productos. Una empresa puede tener muchas células diferentes en un lugar de producción y cada una de ellas estará preparada para producir con eficiencia un solo producto o un grupo de productos similares. Entonces, chicos, ¿qué pasa con los celdas de trabajo? Muchas veces tenemos centros de trabajo donde se dedican a la fabricación de un solo producto diseñado, ¿cierto? Entonces, unos equipos de trabajo están solamente diseñando productos, unos equipos de trabajo solamente están armando el producto, otros equipos de trabajo están haciendo el testeo, otros trabajos de equipo puede ser que estén realizando algún tipo de ensamble, ¿verdad? Algún tipo de armado. Entonces, todas esas procesos o celdas de manufactura, al final puede ser que se haga un solo consolidado de todas esas productos que se está desarrollando y tenemos un producto final. Ese producto final pues ya es el que nosotros conocemos como producto terminado, ¿verdad? Pero pasaron por diferentes etapas del celdas de manufactura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy nosotros entendemos y conocemos como empresas que pueden tener muchas células diferentes en un área de trabajo, ¿verdad? Entonces, hay muchas piezas, chicos, donde nosotros tenemos diferentes partes, ¿verdad? Por ejemplo, la parte automotriz es una de ellas, ¿verdad? En algunos casos, no son todos, ¿verdad? Pero puede ser que se ajuste a un tipo de necesidad de estas y al final se hace un solo armado. Más bien la parte automotriz lo veo más como línea, ¿verdad? Que es una línea de proceso. Pero en su momento llegó a ser celdas de manufactura y se hacía un solo tipo de proceso. Hay técnicas, por ejemplo, en la parte de electrónica, puede ser que se trabaje mucho la parte de celdas de manufactura y ahora también se da mucho que son procesos que se dan por outsourcing, ¿verdad? Que sé yo, la tarjeta, la pantalla LED, ¿verdad? Los plásticos y al final todo se hace un solo producto, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos como celdas de manufactura. Sigamos. Líneas de ensamble, ahora sí, chicos, ya aquí ya sí se va haciendo uno más ingeniero. Se refiere a un lugar donde los procesos de trabajo están ordenados en razón de los pasos sucesivos que sigue la producción de un producto. Eso es una diferencia con las celdas de manufactura. No son ordenadas, ¿verdad? No importa, da igual si esto es del principio, si esto es del final, simplemente estoy haciendo una operación que al final puede ser que se junte con otra operación para armar el, el producto terminado, ¿verdad? Aquí no puede ir hacia atrás sin tener un orden secuencial. De hecho, la ruta que sigue cada pieza es una línea recta. Para la fabricación de un producto, las piezas separadas pasan de una estación de trabajo a otra en un ritmo controlado y siguiendo la secuencia necesaria. Algunos ensambles de juguetes, aparatos electrónicos y automóviles, chicos. Eh, Esta parte es esencial, es importante también, ¿verdad? Ver cómo se desarrolla una línea de trabajo por lo menos en la parte automotriz. En la parte automotriz es uno de los ejemplos más claros de cómo se desarrolla una línea de proceso eh, de ensamble, ¿verdad? Entonces tenemos un proceso donde esa línea de producción se le van armando las puertas, se van armando empaques, se van armando los vidrios, pero ese producto desde que entró hasta cuando salió ya es un producto terminado. No es que se le olvidó una pieza, no, ese producto tiene que ir totalmente terminado, tiene sus procesos de inspección, ¿verdad? De control de calidad, revisión de empaque, revisión de pintura, por ejemplo. Entonces, todos esos procesos son en línea, ¿verdad? En línea recta, ¿verdad? No tienen esa finalidad, son continuos y se desarrollan sobre esa misma
línea, ¿verdad? Donde inicia y termina. Proceso continuo. El proceso continuo se parece a una línea de ensamble porque la producción sigue una secuencia de puntos predeterminados donde se detiene, pero el flujo es continuo en lugar de mesurado. Estas estructuras pues suelen estar muy automatizadas y de hecho constituyen una máquina integral que podría estar en función a las 24 horas para no tener que pararla y arrancar cada vez porque ello resulta muy costoso. La conversión y el procesamiento de materias primas no diferenciamos como el petróleo, los productos químicos y los fármacos son un buen ejemplo. Un momento, chicos. Un segundo, un momento, chicos. Perdón, chicos. Ok, entonces, ¿dónde más podemos identificar una línea de un proceso continuo? En la parte de combustibles, ¿verdad? Que es yo, en la parte del traslado del combustible de un punto a otro, ya se puede poner, más bien, podemos interpretarlo como un proceso continuo, ¿verdad? Pasa a través de bombas donde el proceso de línea de combustible es continuo hasta llegar a un punto final, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la pasteurización de la leche, ¿verdad? Es un proceso continuo. Sabemos que la pasteurización es un proceso de calentamiento para destruir cualquier tipo de microorganismo presente en la leche y pasa por esa línea, ¿verdad? Donde es continuo, ¿verdad? Entonces es parecido, pero es más automatizado, ¿verdad? Eh, que una línea continua, más bien que un proceso que una línea de ensamble. Tareas. Bueno, el proceso de producción está formado por diferentes tipos de tareas, claramente, ¿verdad? Entonces, una tarea es cualquier acción realizada por trabajadores, maquinarias sobre materia prima, productos semiterminados o productos terminados. Tareas esenciales, auxiliares, tareas de apoyo y superfluas, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿qué son esas tareas esenciales? Consiste en la transformación que cambia las características físicas, químicas o de los materiales. Por ejemplo, soldar una pieza. Son esas características que no pueden regresar a su origen nuevamente, ¿verdad? En el mayor de los casos. O sea, es una transformación que requiere ese producto, ¿verdad? Entonces, eso es importante que se maneje y que se tenga en consideración esta transformación, ¿verdad? Que tiene ese producto. Las auxiliares, bueno, completamente las esenciales son de menor rango, pero necesarias, por ejemplo, carga o descarga de piezas para ser transformadas. Es simplemente una actividad que requiere algún tipo de movimiento, por ejemplo acá, carga o descarga, para ser transformadas. Otro ejemplo donde podemos mencionar puede ser las que hoy en día pues comúnmente nosotros podemos hacer, ¿verdad? Preparar materiales, empacar y etiquetar, por ejemplo, ¿verdad? Limpieza de áreas de trabajo, una revisión visual general, detectar cualquier defecto evidente dentro de los productos terminados, puede ser, ¿verdad? Eso lo podemos ver como una actividad auxiliar. Tareas de apoyo, chicos. Las tareas de apoyo más bien tienen una orientación específica a hacer
operativo y poner a punto el proceso. Ejemplo, preparación y ajuste de una máquina, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras actividades podemos identificar en las tareas de apoyo? Bueno, alistar una herramienta y equipos, ¿verdad? Recolección de desperdicios, por ejemplo, suministro de insumos, el solamente ir a traer una, eh, más bien, sí, de ir a asegurar que no falten tornillos, etiquetas o adhesivos en la línea, ya eso es una actividad de apoyo. Apoyo en cambios de formato, por ejemplo, ¿verdad? Ayudar al técnico, cambiar moldes o configuraciones de máquina, ¿verdad? Eso podemos determinarlo como una tarea de apoyo. Otras tareas de apoyo, por ejemplo, en la parte de control de calidad, entrega de muestras de laboratorio, relleno de formularios, colocación de etiquetas de rechazo de liberación, ¿verdad? Eso lo podemos ver como esas tareas de apoyo. Las superfluas, bueno, son acciones que ocurren irregularmente, que ocurren irregularmente y que requieren actuaciones que no añaden valor al producto. Por ejemplo, reparación de averías en el mantenimiento, ¿verdad? En el caso del mantenimiento ya podemos verlo como una actividad superflua, donde son actividades que muchas veces son emergentes, ¿verdad? O que son simplemente parte del proceso que requieren por ejemplo acá, una avería, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué más nos podemos mencionar? Imprimir un correo, ¿verdad? No es necesariamente una tarea, es simplemente una actividad. Hoy en día ya no podemos pensar en imprimir un correo, pero bueno, de pronto algunas instituciones sí lo hacen o por algún tipo de solicitud es importante tal vez ahí imprimir, ¿verdad? Archivar documentos, podemos verlo como una actividad superflua, revisar a veces los mismos documentos en diferentes personas, agrega un valor, ¿verdad? O retrasa los procesos. La atención al cliente en algunos casos también, ¿verdad? Ahora, eso lo podemos ver como las actividades de proceso, bien, ¿verdad? Ahora, chicos, planificar el trabajo. Así como nosotros planificamos, en buena teoría, el día a día de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que planificar, o las organizaciones, va bien, tienen que planificar su día a día de trabajo. Si para nosotros es difícil planificar un día de trabajo, ahora para una organización donde hay 100, 200, 500, 1000 personas, ¿qué tan complicado puede ser? Bueno, puede ser muy complicado si nosotros no tenemos una buena planificación y si nosotros dejamos todo que ocurra a naturaleza, ¿verdad? Entonces ya ahí sí tenemos problemas que nosotros tenemos que resolverlos a través de una buena planificación. Una de las herramientas más importantes que tiene la gestión de calidad, la gestión de procesos, la gestión de proyectos, la ingeniería, es la planificación. De hecho, si nosotros lo vemos desde las normas ISO, ya nos hablan de planificación. Empezamos con el ciclo PHVA, planificar, actuar, verificar y actuar. Pero planificar tiene una gran importancia, como también las tiene la ejecución, la actuar y la parte, ¿verdad?, del ciclo de DEM. Pero planificar es como nuestra primera ruta de trabajo hacia donde nosotros queremos llegar. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a actuar, ¿verdad? A través de una buena planificación. ¿Qué hace diferente una organización? Muchas veces la planificación, ¿verdad? Claramente que ya después vemos con la ejecución, con la actuación y con la parte de controles que puede llegar a tener la organización. Pero la parte de planificación es esencial e importante para nosotros poder tener éxito en nuestros proyectos, en nuestra vida, en nuestra organización, ¿verdad? Hay una ventaja esencial de la planificación y es que nosotros nos adelantamos a cualquier tipo de evento, ¿verdad? Una buena planificación, si nosotros tenemos contemplado dentro de nuestra planificación
hasta errores, riesgos, sabemos que podemos estar eh, con todas nuestras actividades eh, en procesos que pueden estar controlados, ¿verdad? Pero eso se debe a una gran planificación. ¿Y cómo se planifica? Depende, ¿verdad? Depende de nuestros proyectos, depende de los equipos de trabajo, depende muchas veces de los recursos, de las dimensiones, pero lo que sí es importante es que la planificación tiene que estar presente dentro de nuestros proyectos, ¿verdad? Y nuestros procesos y nuestra vida. No podemos decir, es que yo no voy a planificar y que las cosas pasen. O sea, sí se puede, pero no se debe, ¿verdad? Toda nuestra vida se puede, ¿verdad? Pero el tema es si se debe, ¿verdad? Porque si se hace, muchas veces la gente dice que lo que Dios quiera, ¿verdad? O sea, pues sí, pero la vida está en el tema de cuando se hacen inversiones, cuando tenemos recursos, cuando estamos con dinero que no nos corresponde a nosotros, nosotros tenemos que tener una concientización de que eso puede ocurrir un problema y que puede ingerir en las decisiones de la organización. Yo lo puedo hacer con mi vida, irresponsablemente, que es lo que Dios quiera que pase, pero responsablemente, ¿verdad? Yo tengo que actuar cuando estoy planificando actividades de grupo, ¿verdad? Que no me corresponde, o sea, que me corresponde a mí por responsabilidad, pero eh, porque tengo esa responsabilidad, entonces tengo que saber actuar. Planificación, así, bueno, podemos decir que la planificación es la estructura, dice aquí locomotora, pero es la estructura que conduce el tren, o podemos decir que es el motor que conduce un automóvil, es un es prácticamente algo que tiene vida dentro de nuestras actividades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la razón de ser de un proyecto, por ejemplo. Eh, por medio de la planificación, cualquiera puede administrar lo que se logra. Dar una dirección, marcar un rumbo, por ejemplo. Seneca tenía una frase, un pensador, nos decía, si el hombre no sabe a cuál puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Eh, no es machista la frase, cuando hablamos hombre, veámoslo como hombre o mujer. Entonces, si nosotros chicos y chicas no sabemos eh, hacia dónde vamos, qué nos puede esperar, ¿verdad? Nosotros no podemos tener muchas o no podemos tener expectativas si tan siquiera sabemos hacia dónde vamos. Es simplemente eh, lo que Dios quiera, dice mucha gente. Y hoy en día no podemos tomarnos esa chance, ¿verdad? Hoy en día la planificación para cualquier actividad, pequeña, grande, es importante tener una planificación. El solo hecho de organizar una fiesta ya requiere una gran planificación. Entonces, si algo tan pequeño como una fiesta de 30, 20 personas requiere que la comida, que la invitación, ¿verdad? Que las sillas, que el lugar donde se va a hacer, ¿verdad? Entonces, eso tan pequeño nos causa a nosotros muchas veces eh, un desgaste mental, ¿verdad? De tiempo, de recursos, de planificación, ¿verdad? Constatar de que todo esté bien. Esa planificación siempre es importante porque nosotros nos da esa seguridad de que todo va a salir bien. Y bueno, es parte también de lo que hoy en día nosotros queremos eh, tener, ¿verdad? Siempre el éxito. ¿Quién de ustedes ha ido a un lugar donde ustedes dicen, qué evento más mal organizado? Es que esta gente no lo planificaron o no lo pensaron, ¿verdad? La planificación no es solamente hacer el evento, sino también es adelantarse a los posibles errores que se pueden llegar a presentar durante un evento. Claramente, chicos, que si nosotros realizamos varios eventos, siempre vamos a contemplar ciertos tipos de riesgos, ¿verdad?
y más si hemos tenido un evento, nos da siempre retroalimentación de qué tenemos que ir mejorando. Pero bueno, cuando son eventos muy repetitivos, muchas veces hay ciertos eventos donde son muy diferentes uno del otro, pero siempre podemos llegar a tener retroalimentación, ¿verdad? De los eventos. Entonces, eso es parte de la planificación. Como les digo, chicos, la planificación nosotros la vamos viendo y la vamos escuchando desde, desde nuestros inicios de vida, ¿verdad? Simplemente que ya lo vemos como algo intrínseco que siempre está dentro de nuestra vida y lo vemos como algo que tiene que suceder, pero muchas veces eso que tiene que suceder no sucede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no planificamos adecuadamente, porque las actividades o las responsabilidades que tiene cada persona dentro de una actividad, cuando se planifica, quizás no se le dio el seguimiento importante, y ahí es donde entran otras variables que nosotros tenemos que incorporar, por ejemplo, metodologías ágiles de trabajo, ¿verdad? Donde se le asignan actividades específicas y responsabilidades a pequeños grupos de trabajo para que puedan seguir esas actividades y bueno, que se pueda ir cumpliendo el proyecto con normalidad, ¿verdad? La organización y la planificación es la capacidad de fijar metas y principios a la hora de realizar una tarea. Ok, nos dice que además que es la habilidad que hay que poner en marcha cuando se tiene que hacer ocurrir las acciones, coordinar de un conjunto de personas en tiempo, costes efectivos, de modo que se aproveche del modo más eficiente y posible los esfuerzos y se alcancen los objetivos. Otras competencias implicadas son gestión de tiempo, toma de decisiones y trabajo de equipo, ¿verdad? Eh, la gestión de tiempo, ¿verdad? Muchas veces nosotros chicos tenemos un tiempo y es una planificación. Por ejemplo, ahora que yo estaba en varias actividades, el tiempo es esencial, ¿verdad? Si nosotros tenemos actividades donde las personas tienen que desarrollar su presentación, son exponentes y tienen 15 minutos, que ese tiempo, esos 15 minutos se cumplan desde el minuto 1 hasta el minuto 15, ¿verdad? No pueden tomarse más tiempo porque atrás vienen otras personas que requieren ese tiempo que ya está agendado. Entonces, en las actividades de planificación es la misma manera. Las planificación del tiempo se vuelve esencial para una actividad, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos actividades con tiempos planificados, nosotros tenemos que garantizarlo. La toma de decisiones de equipos de trabajo, ¿verdad? Siempre tener las personas con las mejores competencias. No es porque mi amigo voy a colocarlo en estas actividades donde realmente no es competente la persona. Y cuando hablamos de competencia es que no tiene esas aptitudes, esas habilidades para poder desarrollar una actividad, ¿verdad? Entonces, eso es también un tema bastante importante porque es importante que nosotros podamos tener claro e identificar cuando una persona tiene esas características importantes que puede desarrollar una actividad, ¿verdad? Y que esa persona las va a cumplir sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tiene las competencias, porque es una persona que si es un puesto de programación, pues tiene las competencias de programación, ¿verdad? Muchas veces queremos hacer un traje a la medida donde colocamos una persona a la fuerza y ese es el puesto que le tiene que caber, ¿verdad? Porque es mi amigo, porque le debo un favor, porque necesito que me cumpla con esta tarea, ¿verdad? Sin pensar que esa persona puede llegar a tener problemas porque no tiene las competencias. Tiene que planificar el trabajo, bueno, desde objetivos, ¿verdad? Condiciones fisiológicas, físicas, un horario, un lugar, técnicas, materiales, ¿verdad? Todas esas actividades o todas estas aristas que vemos, ¿verdad? Son las que nosotros tenemos que contemplar a la hora de desarrollar una planificación de trabajo, ¿verdad? Entonces no es solamente a tarea A, tarea B, no, tenemos que contemplar otras condiciones para poder entender realmente qué es una planificación de trabajo, ¿verdad? Desde lo más esencial hasta lo más básico, por ejemplo, objetivos. Los objetivos de trabajo, eh, que son los que se ponen puestos en marcha, se desarrollan al inicio de un proyecto, se revisan, eh,
durante etapas del proyecto igualmente, ¿verdad? Los objetivos son medibles, por lo que yo tengo, perdón chicos, un segundo. Perdón chicos. Por lo que yo tengo que contemplar muchas otras variables que intervienen en los procesos, ¿verdad? Sé que tengo un horario definido, entonces puede ser que tenga un turno de 2 a 10 nada más para realizar ciertas actividades, entonces da igual el tiempo que tenga, solamente que durante el tiempo que yo tenga tengo que ir desarrollando las diferentes etapas y la planificación del proyecto como tal para poder ir cumpliendo nuestras metas. Eso es importante que se tenga en consideración y que sea importante que nosotros lo podamos ir desarrollando.